Bienvenidos a No mires atrás. Hoy empezamos con la historia de Javier, un chaval que decidió hacer una escapada con unos amigos a un pueblo perdido en la sierra. Tras un día de campo y risas, decidieron volver por una carretera secundaria para evitar el tráfico. Sin embargo, según avanzaban, la atmósfera se volvió extraña. La niebla cubría la carretera y el silencio se hizo opresivo. Javier, al volante, notó que algo no iba bien. De repente, un coche apareció detrás y comenzó a acosarles, manteniendo las luces altas en su retrovisor. Era un viejo sedán, sin matrícula, luz amarilla, en perfecto estado, pero tenía un aire inquietante. Mis amigos comenzaron a asustarse, murmurando que debían acelerar. Sin embargo, el coche seguía ahí, muy cerca. Entonces, un golpe sordo resonó en el coche. No sabíamos si era un bache o algo más. Decidí parar en una gasolinera desierta. Estaba sobrecogido, pero necesitaba comprobar si había ocurrido algo. Al salir del coche, noté cómo esa misma niebla se había convertido en una especie de manto, envolviéndonos. Mis amigos estaban nerviosos y me instaban a volver a arrancar. Observé el sedán parado, pero ya no había nadie dentro. Fue en ese instante que escuché risas infantiles, como un eco lejano. El conductor del sedán había desaparecido. En ese momento, la gasolinera parecía cobrar vida. Un viejo hombre apareció en la puerta, con una mirada que no prometía nada bueno. «No deberíais estar aquí a estas horas», dijo, con una voz rasposa. «Hace tiempo que no vemos a nadie por aquí». El aire se volvió denso y, con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro aumentaba. Al mirar hacia la carretera, el coche estaba allí nuevamente. Solo que esta vez, las luces estaban apagadas, y la niebla se había hecho más densa. La tensión era palpable y, a medida que nos subíamos al coche, la risa infantil volvió a resonar. Aceleramos a fondo, pero sabíamos que algo nos estaba persiguiendo. Al llegar al pueblo, había un cartel que decía: «Cuidado con la carretera, muchas almas perdidas». A veces, es mejor no mirar atrás. La segunda historia se centra en Marta, una joven que siempre había sido atraída por la naturaleza. En un fin de semana, decidió aventurarse sola a un bosque cercano, un lugar conocido por ser hermoso durante el día, pero que al caer la noche se tornaba inquietante. Fue al caer el sol cuando el lugar cobró otro sentido. Al principio todo parecía tranquilo, solo el sonido de las ramas crujir y el canto lejano de un búho. Mientras intentaba ubicarse, escuchó un susurro suave que parecía llamarla. «Marta, ven», decía la voz. La curiosidad la llevó a seguir el sonido. Caminó durante un rato y el susurro parecía hacerse más fuerte. En un claro, se encontró con una figura parecida a una niña, con un vestido blanco, que le hacía señas para acercarse. Esa imagen le hizo sentir un escalofrío recorrerle la espalda, pero la atracción que sentía era innegable. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Marta, pero la niña no contestó. Solo sonrió, con una sonrisa que parecía desdibujarse. En ese preciso momento, la atmósfera cambió completamente. La noche se volvió más oscura, y los árboles parecían moverse, susurros resonando a su alrededor. Marta empezó a sentir que debía escapar, pero la figura seguía ahí, inmóvil, mirándole. Decidió girar sobre sus talones, pero a medida que se alejaba, la voz susurrante se convirtió en un grito ensordecedor que resonó en su cabeza. Cuando finalmente alcanzó la carretera de vuelta, juró que aunque nunca miraría atrás, podía sentir aquellos ojos que la observaban. Desde entonces, nunca volvió a entrar en ese bosque, pero el susurro nunca la abandonó. A veces, la curiosidad puede costar mucho más de lo que pensamos. En una ciudad,
en la que los edificios cuentan historias. Había un piso en un bloque antiguo que nadie se atrevía a alquilar. Se decía que el primer inquilino, un joven llamado Rubén, había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Tras varios intentos de ocupación fallidos, el piso 13 quedó vacío y su fama se extendió entre los vecinos. Un día, Laura, una chica valiente y curiosa, decidió que sería un buen reto mudarse allí. Al llegar, notó que todo parecía anormal, pero algo en el ambiente la inquietaba. Las primeras semanas todo marchaba bien. Sin embargo, por las noches, comenzaba a escuchar ruidos extraños, puertas que se cerraban solas, pasos por el pasillo y susurros que parecían venir de la habitación de al lado. A pesar de su escepticismo, la sensación de sentirse vigilada se hacía cada vez más intensa. Una noche, mientras miraba la televisión, un fuerte golpe resonó en su pared. Decidida a descubrir el origen, se acercó a la habitación contigua, que estaba vacía. Sintió un aire frío a su alrededor y el pálpito de su corazón se aceleraba. Cuando miró nuevamente hacia su piso, se dio cuenta de que una figura oscura se proyectaba a través de la ventana. Era la misma silueta de Rubén. Con un terror indescriptible, se giró para salir corriendo, pero algo le detuvo. Un susurro profundo resonó en sus oídos. «No mires atrás, Laura». Se dio la vuelta justo a tiempo, para ver cómo la figura se desvanecía en la oscuridad. No pudo soportar más y abandonó el piso esa misma noche, sin mirar atrás. Desde entonces, ese piso sigue vacío. Una trampa que espera por una nueva víctima. La cuarta historia nos lleva a un antiguo hospital psiquiátrico, ahora deshabitado, que se convirtió en un lugar de atracción para los amantes de lo paranormal. Carlos, un joven con un grupo de amigos, decidió explorar el lugar una noche. La leyenda decía que los gritos de los pacientes aún resonaban entre sus paredes. Nada más llegar, la tensión era palpable. Las sombras y el silencio, interrumpido solo por el crujido de sus pasos, les llenaban de inquietud. Entraron y pronto se encontraron con una sala de tratamientos, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis de advertencia. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidieron explorar más. Al avanzar, escucharon ecos, como lamentos lejanos, que se volvieron más intensos a medida que se adentraban en el edificio. A medida que se alejaban de la entrada, la luz de sus linternas apenas iluminaba los pasillos. La sensación de ser observados aumentaba. De repente, uno de ellos, Javier, gritó. Había visto una sombra moverse a su lado. Al girarse, no había nada, pero el resto ya estaba perturbado. Echaron a correr, pero los ecos estaban intensificando, como si los muertos quisieran comunicarse. Al llegar a la salida, un fuerte portazo sonó detrás de ellos. Salieron disparados, sin mirar atrás, solo para darse cuenta de que Javier había quedado atrás. Los ecos cesaron, pero la imagen de Javier llamando desde la oscuridad quedó grabada en sus mentes. Al día siguiente, fueron a buscarlo, pero el hospital estaba en silencio. Nunca se supo qué le ocurrió a Javier, pero los ecos que los amigos escucharon aquella noche todavía resuenan en sus sueños. La última historia es la de Andrés, un hombre que, tras una larga jornada laboral, recibió una llamada en su móvil mientras conducía por una carretera desierta. Era un número que no reconocía. Al contestar, una voz familiar pero extraña le llamó por su nombre. Era la voz de su madre, que había fallecido hace años. No podía ser, pensó. Al principio, creyó que era una broma, pero la voz seguía repitiendo que estaba en peligro. Andrés, cuidado, no mires atrás. El corazón le latía con fuerza, mientras se debatía entre la incredulidad y el miedo. Algo en el retrovisor captó su atención. Una sombra,
de lo que parecía ser una figura oscura. Lo seguía. Se congeló al volante, incapaz de reaccionar. La voz continuó insistiendo, advirtiéndole sobre lo que se avecinaba. La adrenalina lo hizo acelerar, pero la sombra se acercaba. El coche vibraba, el sudor le caía por la frente, y todo su ser le decía que debía mirar, pero la advertencia de su madre resonaba en su mente. Decidió no mirar. Por fin, al llegar a su casa, apagó el motor y salió corriendo. Pero la figura seguía ahí, acechando en la noche. Cuando entró, se dio cuenta de que la voz había cesado. Sin embargo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella sombra había quedado grabada en su mente. Nunca supo si era un fantasma, una alucinación o algo peor. Solo sabía que había habido algo que había querido advertirle. Y esa era la última llamada que nunca olvidaría. Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy os traigo una historia que se cuenta en susurros por la noche. Un chaval, tras una discusión con su novia, decidió dar un paseo en su coche por una carretera desierta. Mientras avanzaba, notó que la noche se volvía cada vez más oscura y el silencio se hacía más profundo. La radio empezó a fallar y solo se oía un estremecedor zumbido. Pronto, empezó a ver luces en la distancia, pero conforme se acercaba, el horror se hacía palpable. Allí, en medio de la carretera, había una figura, cuerpo descompuesto, sin piel, que parecía señalarlo. Aterrorizado, dio la vuelta, pero las luces comenzaron a aparecer a su alrededor, persiguiendo